¿Qué hizo el gobierno, además de presionar a los jueces? Utilizó el dispositivo del Poder Ejecutivo a través de la Oficina Anticorrupción, a través de la UIF, para impulsar causas judiciales. El rol de la señora Laura Alonso, no abogada, que asume la Oficina Anticorrupción merced a se modifica por decreto una ley, cambia la ley para que un funcionario pueda hacerse cargo nada más ni nada menos que de la Oficina Anticorrupción. ¿Qué tal? No escuché absolutamente a ningún magistrado, a ningún fiscal, a ninguno de los doctrinarios que trajinan y castigan los estudios de televisión, denunciando que se había modificado. Bien, buenas noches. Como están viendo, estamos con Laura Alonso, nombrada hoy por la expresidenta Cristina Kirchner, en la primera declaración que hace como acusada en un juicio oral y público. Estuvo 3 horas hablando en un alegato que fue más político que jurídico. Laura, ¿te nombró? ¿Sentís que una advertencia de parte de ella? No, de ninguna manera. Yo lo que creo es que habla de la historia de 20 años de la Oficina Anticorrupción. Es la tercera expresidenta que va a un juicio de corrupción donde la oficina participa. La Oficina Anticorrupción querelló a Carlos Menem, querelló a Fernando de la Rúa y querella a la presidenta, a la expresidenta y actual vicepresidenta electa. Pero lo importante acá son las pruebas del expediente y que hoy se haya tenido que presentar a declarar frente a un tribunal, frente al fiscal de la causa y a las 2 querellas del Estado. No es casual llegar a esta instancia. Ha habido decenas de recursos, pedidos de nulidad, apelaciones. La justicia creo que le ha dado más de una oportunidad, diría, si uno empieza a mirar el proceso con lupa, para que se defienda, para que ejerza su derecho como lo hizo hoy, con una violencia inusitada en la manera de hablar y dirigirse frente a un tribunal de 3 magistrados, al fiscal de la causa. No hablemos de cómo trató las 2 querellas, hablemos del fiscal y de los 3 jueces, que son finalmente los garantes de que en la Argentina la Constitución es la que rige y que debe hacerse justicia y no lugar a la impunidad. Sea quien sea, porque nadie en la República Argentina está por encima de la ley. Laura, a ver, ella lo que dijo hoy, la Oficina Anticorrupción es efectivamente es querellante en esta causa, que se refiere al direccionamiento de la obra pública y que aparentemente enriqueció a Lázaro Báez, un amigo de la familia Kirchner en Santa Cruz. La Oficina Anticorrupción y la Unidad de Investigaciones Financieras, la UIF, son querellantes, es decir, acusan en la causa. Y ella lo que dijo hoy fundamentalmente en ese alegato político y no jurídico es que esto se trata de una persecución política. Habló del lawfare, que es un término, un neologismo inglés que ellos lo usan mucho, en el que mezclan a la justicia y los medios para, dice, que condenan a los dirigentes populares. ¿Cuál es tu respuesta a ese alegato? El alegato es político y es su defensa política y puede decir lo que quiera. La causa, ¿qué dice? Primero, dice que Lázaro Báez fue un empresario inventado por Néstor Kirchner, que no era nadie en mayo del 2003 hasta que se crea Austral Construcciones, que la provincia de Santa Cruz es la segunda provincia en recibir la mayor cantidad de contratos de vialidad nacional después de la provincia de Buenos Aires. O sea, otras provincias no eran importantes, ni Córdoba, ni Santa Fe, ni Mendoza, ni Salta, ni Chaco. La segunda que recibió fue Santa Cruz. ¿A quién? ¿A qué empresa? Donde se simulaban las competencias, Vialidad Provincial le dio el 85% de los contratos de vialidad a la empresa de Lázaro Báez. Y voy a hacer una corrección. Lázaro Báez no era un amigo de la familia Kirchner. Es el testaferro de la familia Kirchner. Y eso está dicho por la Oficina Anticorrupción, por el fiscal de la causa en la Ruta del Dinero y por la Unidad de Información Financiera, lo mismo que acá. No era un amigo.
Era un testaferro, es un decir, testaferro. que tenía cosas a Es nombre de el Lázaro segundo- Báez que eran de la familia. Pero por supuesto, es el segundo terrateniente de la Argentina, Lázaro Báez. Todas esas tierras están confiscadas. Recuerde usted el desfile de los 250 autos, de los departamentos, de las propiedades. Hay 28 negocios entre la familia Kirchner y la familia Báez. Están los documentos en la causa Otesur y Sauces que la Oficina Anticorrupción también aportó en esta causa judicial. No estamos hablando de cosas menores, no estamos hablando de un descuido ético como lo llamó el presidente electo Alberto Fernández. Estamos hablando de un esquema de gran corrupción pensado, pergeniado, implementado desde lo más alto del poder por Néstor Kirchner con sus operadores, Julio De Vido en el Ministerio de Planificación y el señor Lázaro Báez como testaferro, que la señora Cristina Fernández conocía y continuó durante los 8 años de su presidencia. Bueno, a ver, esa es una pregunta, porque ella otra cosa que dijo es que un presidente no puede estar al tanto de todo lo que se hace en los organismos del Estado. En este caso se refería a Vialidad, que es la que le daba las obras a Lázaro Báez. Ahora, hay por otro lado, entiendo yo, decretos del gobierno que benefician en este tema de la obra pública a Lázaro Báez. ¿Es así? Mire, ese argumento ya fue demolido en el fallo de la tragedia de Once. Durante años Julio De Vido dijo que él no sabía lo que pasaba con los trenes, que él nunca se había enterado, que él no había firmado nada. Sin embargo, en la tragedia de Once causa 2 se probó durante la investigación del juez Bonadío y durante el juicio oral y público que el ministro era absolutamente conteste, conocedor del esquema de corrupción en la infraestructura ferroviaria, de cuál era el negociado entre el concesionario y el Ministerio de Planificación y el reparto de las coimas. Entonces, ese es un argumento que es político, pero no es es un argumento para gente inocente o creyentes fanáticos que creen cualquier cosa que la señora diga, y no lo juzgo. Lo que hay que mirar es la prueba. Y es más, quizás la incomodidad de la señora expresidente, vicepresidenta electa, frente a la Oficina Anticorrupción, es que nosotros tenemos la posibilidad de ver varios expedientes en simultáneo y poder conectar las pruebas que existen en los distintos expedientes. Entonces, le repito, Lázaro Báez beneficiado con 2 pericias oficiales diciendo que en 5 de los 51 contratos los sobreprecios ascendieron a más de 170 millones de dólares. La empresa de Lázaro Báez cobraba... Lo que valía por encima, lo que se pagaba por encima de lo que valía. Un perito dice más de 170, otro perito dice 200 millones de dólares de sobreprecios en 5 contratos de 51. Solo 5 fueron auditados, suficiente para probar que ya hubo corrupción en esos 5 contratos. Haga la cuenta. Pensemos en el terrateniente Lázaro Báez, testaferro de los Kirchner. Pensemos en la persona que tenía dinero en Suiza, dinero en Bahamas, que estuvo lavando también dinero que era de la familia Kirchner, como lo hemos planteado más de una vez. Entonces, por supuesto que hay una incomodidad de la señora de Kirchner con las querellas del Estado, porque tanto la Unidad de Información Financiera como la Oficina Anticorrupción hemos hecho nuestro trabajo de manera rigurosa y profesional. Ningún fiscal, ninguna defensa, ningún magistrado llamó jamás la atención en ninguna instancia al trabajo riguroso que hicieron los 2 organismos. Y eso, le aseguro, Joaquín, estamos enfrentándonos a más de 12 o 13 defensas en este juicio. No hubo un solo planteo que fuera aceptado en ninguna de las instancias contra las querellas del Estado. Usted se refiere a la defensa de ellos, a la defensa de Cristina De Kirchner, ella, de Julio De Vido, de Periotti, del primo de Néstor Kirchner. ¿Los cuestionaron a ustedes? Pero siempre nos han cuestionado. Por supuesto que sí, es parte del, del ejercicio de las defensas, de chicanear procesalmente en un expediente. Y de todas hemos salido, tanto la Oficina Anticorrupción como la Unidad de Información Financiera, más que aprobados, le diría. Entonces, por supuesto que hay una incomodidad y deben apuntar hacia las querellas del Estado, deben apuntar hacia los fiscales que han hecho bien su trabajo. Hoy los enumeró, los sabía perfectamente el nombre, le faltó decir el DNI de cada uno y dónde vivimos.
porque por supuesto que sabe perfectamente qué hizo cada uno, y porque lo hicimos bien, es que la señora Kirchner nos apunta repito, en un alegato político. Y ella puede hacer y decir lo que quiera en una declaración indagatoria. Incluso mentir, porque eso puede ser su defensa, es mentir. Porque ella puede estar 3 horas hablando. Sí, 3 días puede haber estado. Y no contestarle al juez. Sí, tiene total derecho en hacerlo. Y es más, el tribunal le ha concedido una cantidad de recursos. Recuerde usted que este juicio debía empezar en febrero. En febrero debía empezar este juicio. Hicieron de todo para postergarlo. Incluso una maniobra bastante opaca de la Corte para pedir el original del expediente en mayo, que generó una protesta ciudadana importante de una noche hacia el día siguiente. Hubo mucha presión para que este juicio no se iniciara. El presidente electo también sabe de lo que estoy hablando, porque antes de ser candidato también prestó sus oficios, o buenos oficios de abogado penalista y profesor, no digamos operador judicial, porque es una mala palabra, parece. A ver, ella cuestionó mucho a la Oficina Anticorrupción. La Oficina Anticorrupción es una oficina autónoma del gobierno, ¿no? Es una oficina que no tiene autonomía, pero sus abogados, y le explico, están hace 20 años muchos de los abogados de la oficina. Fueron designados por la presidencia de la Rúa, fueron designados en la presidencia de Néstor Kirchner, muchos de ellos. Otros fueron designados en la presidencia de Cristina Kirchner, y ellos son los que llevan las causas. Yo no tengo ninguna injerencia en los expedientes judiciales. Hay decenas de cosas, de hechos que suceden todos los días que se responden, que son los abogados que responden personalmente con su matrícula profesional en cada uno de los juicios en los que participan. Entonces yo tengo plena confianza de que ellos siempre han hecho, y no solo en estos años, en los años anteriores, en estos 20 años de Oficina Anticorrupción, siempre han hecho un trabajo riguroso, y por eso han conseguido en muchos casos condenas y en muchos casos evitar la impunidad que pactaban algunas veces, lamentablemente, fiscales y jueces para que las causas no avanzaran. ¿Qué pasaría si se diera esta versión que circula, que Zanini sería declarado, Carlos Zanini sería designado Procurador del Tesoro, y la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Investigaciones Financieras pasarían a esa dependencia? Deberían cambiar bastantes normas, porque la Oficina Anticorrupción, que es la que más experiencia tiene en querellas, porque ha tenido un montón de juicios, repito, contra Carlos Menem, contra Fernando de la Rúa y contra muchísimos otros funcionarios en 20 años, nunca recibió una instrucción ni de un procurador ni de un ministro de Justicia. Jamás en 20 años. Y esto, pueden dar fe de esto Gil Lavedra, Iribarne, Rosati, Vélez, todos los que fueron ministros de Justicia, incluso, por supuesto, el ministro actual, Germán Garabano. Jamás los abogados recibieron una instrucción de ningún ministro y de ningún procurador. Ahora, saquemos a las querellas. Acá los que deben garantizar que la Constitución rige y que hay igualdad ante la ley para todos son los jueces. Son los jueces de ese tribunal los que le tienen que garantizar a los argentinos que no hay impunidad para nadie, llámese como se llame y tenga el cargo que tenga o no tenga. Así como la Cámara de Casación condenó por la causa de sobresueldos hace 1 año y un poco más a Carlos Menem, los jueces son los que deben garantizarnos a todos los argentinos juicio justo para cualquier argentino, para que el que está acusado se pueda defender y para que no haya impunidad. Entonces, olvídese de las querellas. Supongamos que las querellas no están más o que nunca estuvieron. Lo que importa son las pruebas. Lo que importa es lo que el fiscal de juicio y el tribunal vayan a hacer en continuidad con este, que es un juicio importante, y con los otros juicios que deben empezar. Por ejemplo, el juicio de Otesur y Sauces, que todavía no tiene fecha de inicio. Sería muy triste que ese juicio no comience. Ella hizo una mención hoy a ese tema, a Otesur y los Sauces, que tenemos que recordar a la audiencia que son hoteles de la familia Kirchner, donde fueron alquilados, uno por Lázaro Báez, el otro por Lázaro Báez y Cristóbal López, y que parece que no lo usaban, si lo alquilaban nada más. Entonces se tomó como lavado de dinero. Ella dijo hoy que era imposible porque las obras
creo que se habían dado por 16.000 millones de pesos y la facturación de esos, el hotel y los edificios de la familia Kirchner habían facturado a Lázaro Báez y a Cristóbal López 23 millones, que eso no era lavado. Sí, eso es lavado y está aprobado. Y también sabe con qué tiene que ver con el ataque a Hugo Alconada Mon hoy a la mañana por parte del presidente electo. Uno de los que probó en un montón de artículos periodísticos cómo mentían en los balances de los hoteles fue Hugo Alconada Mon. Pero repito lo que dije antes. El testaferro es Lázaro Báez. Lo que hay que mirar es el patrimonio de Lázaro Báez y su familia y de Austral Construcciones, porque ese es el patrimonio robado a los argentinos a partir del esquema de gran corrupción instaurado por Néstor Kirchner y continuado por Cristina Fernández en la presidencia. Entonces, de nuevo, las propiedades de Lázaro Báez terrateniente, no es Lázaro Báez. La segunda o tercera terrateniente de la Argentina es la familia Kirchner. ¿Y por qué Lázaro Báez no cuenta esto? Pregúnteselo a Lázaro Báez, pero creo que un par de hijos de Lázaro Báez están dispuestos a colaborar con la justicia, hasta donde entendí. Habló el contador de la familia Kirchner ante un juez. Manzanares. Es el contador, el que contó todo. No nos olvidemos de los millones y millones de dólares en propiedades de Daniel Muñoz, de la confesión de la viuda de Muñoz, el secretario de Néstor y Cristina Kirchner. No nos olvidemos de los 31 arrepentidos en la causa de los cuadernos. 31 arrepentidos. No hay manera de poner de acuerdo a 31 personas tan distintas. Desde gerentes de empresas y dueños de empresas hasta el chofer de un funcionario público. Exfuncionarios también. Y exfuncionarios también. Y el contador de la familia presidencial. El avance que significó en materia de lucha contra la corrupción y contra la impunidad. La ley del arrepentido, por eso se la ataca como se la ataca. Porque no hubiésemos descubierto, la justicia no hubiese podido avanzar tan rápido si no hubiese sido por esa ley. Julio De Vido está condenado. Amado Boudou, vicepresidente de la Nación, condenado con condena firme. Firme, lo condenó el tribunal y lo condenó la Cámara de Casación. Estamos esperando que resuelva la casación la apelación en la condena de Julio De Vido por la tragedia de Once. José López condenado por enriquecimiento ilícito. Ricardo Jaime condenado. ¿De qué gobierno fueron funcionarios? Nunca nadie vio nada. Entonces, lo que no nos pueden es tomar por sonsos. Porque la historia, ya que tanto se habló de historia, está hecha de hechos, no de invenciones. Las invenciones son cuentitos que uno le cuenta a la familia, a los amigos, a los fanáticos, a los seguidores, a los que quiere convencer. Pero la historia son hechos. Y los hechos están en los expedientes. Y son los hechos de la corrupción que lamentablemente gobernó la Argentina por 12 años. Laura, una de las cosas que dijo Cristina hoy, habló muy mal del juez Julián Recolini y de los fiscales Maíquez y Policita, que fueron los dos fiscales que hicieron la investigación de fondo, digamos, sobre este tema con un larguísimo dictamen. Usted que siguió esta causa como querellante, ¿qué opinión tiene del juez Recolini y de los fiscales Maíquez y Policita? Yo tengo una opinión, nosotros tenemos una opinión sobre el expediente. Ahora, ¿qué va a decir Cristina Kirchner? Sí, por supuesto, son los que la investigaron y la mandaron a juicio. Pero más bien que para ellas son lo peor que le pasó, no a la Argentina, al planeta Tierra. Pero hicieron bien su trabajo. Porque si de verdad no hubiese estado bien instruida la causa, ¿a usted le parece que con todos los recursos de nulidades que se presentaron, hoy estaríamos en juicio? Porque hubo Cámara Federal, la Cámara de Casación, digo, no fueron Ercolini y dos fiscales. Fueron un montón de otros jueces, otros fiscales los que también dijeron que el expediente estaba bien instruido. Y le repito, no es solo la defensa de ella, es la defensa de los otros acusados en este juicio. Es más, el doctor Beraldi me parece un profesional de gran calidad que jamás atacó públicamente a ningún magistrado ni a las querellas. Lo que hizo hoy la señora expresidenta y vicepresidenta electa es defenderse políticamente. Y está bien, le habló a sus seguidores. Pero lo que mostró es violencia, mostró vamos por todo, voy por cada uno de ustedes, por eso se dedicó puntillosamente a mencionar a cada uno.
voy por una nueva democratización de la justicia y habrá que estar atentos a ver cuál es y con qué forma viene. Eso es lo que viene en la Argentina y hay que defender la Constitución y hay que abrazarse a esa Constitución y los magistrados, los jueces de este tribunal, los jueces de la casación tienen que hacer justicia con la Constitución porque nuestra Constitución es sabia, es una Constitución pensada para garantizar los derechos de los argentinos. Entonces estamos en un momento histórico, hace bastantes años estamos en un momento histórico y este es un proceso de verdad. Es un proceso para conocer, para que todo el mundo sepa lo que pasó. Los millones y millones, pues estamos hablando de 170 o 200 millones de dólares de sobreprecios en el 10% de los contratos de Baez. Y no sumamos la causa de los cuadernos, no sumamos la corrupción en la infraestructura ferroviaria, no sumamos la corrupción energética. Digo, hay capítulos y capítulos de la corrupción. Una última pregunta. ¿Usted cree que la van a perseguir a usted, que van a perseguir a funcionarios del gobierno de Macri? Yo creo que van a hacer todo lo posible para tratar de enchastrar los expedientes inventando cosas, lo vienen haciendo. En mi caso he sido difamada sistemáticamente durante 4 años por algunos periodistas militantes, pero no me preocupa en lo más mínimo. Yo siempre he dado explicaciones, en muchas causas fui investigada y sobreseída. Otras denuncias fueron desestimadas directamente, in limine, y en otras explicaré lo que tenga que explicar. No tengo nada que ocultar porque nuestra actuación ha sido absolutamente de acuerdo a las normas que rigen a la Oficina Anticorrupción. Y hemos presentado pruebas, descargos, documentación que sostiene nuestra actuación de acuerdo a la ley. Muchas gracias, Laura. Gracias por invitarme. Después de la pausa, Julio Bárbaro. Bien, estoy con Julio Bárbaro, que no necesita presentación. ¿Cristina Kirchner es hoy el peronismo? No, pero es un pedazo importante del poder, en nombre del peronismo. Yo insisto en un tema que me parece central. El último Perón es el del abrazo con Balbín. Y se ha tomado mucho de la crítica de la guerrilla a Perón. Y entonces los derechos humanos se marcan, no porque no estén violados, sino porque se toma como ideológico. Perón era reformista, estaban los revolucionarios. El peronismo tendría que ser hoy el que nos llevara a Uruguay. Ese Uruguay que vimos donde va uno con un cartel del otro partido y eso ovacionado. Nosotros tenemos la posibilidad de ser Chile, donde la concentración económica lleva a este estallido, o ser Bolivia, donde no son capaces de salir de la fractura, porque Evo, yo lo mencioné como positivo muchas veces, después intenta eternizarse, viene el golpe, digo, pero nosotros no logramos ser, si fuéramos el peronismo seríamos Uruguay. Digo, no por Perón, por Balbín, por Frondizi, por Ilia, por un contexto de sociedad que había llegado a pacificar. Y hoy estamos en un callejón sin salida. Ahora, el último que planteó la salida de la grieta fue Roberto Labaña. No pudo. No quiso. No pudo, no quiso. ¿Cómo que no quiso? Bueno, porque la salida de la grieta era una elección donde estaba Massa, Pichetto, Urtubey. Eso era la salida. La salida de la grieta no es una persona. Es decir, yo voté a Alberto porque era una ampliación de Cristina. Y le pido a Alberto que asuma el poder y a Cristina que sea capaz de ayudar a que salgamos de esta crisis. De esta crisis sale solo si hay grandeza. Yo había votado a Macri y tenía un grupo de amplitud política con Federico Pinedo. Rajaron a Pinedo, a mí, a todos. Vino Durán Barba y dijo a la guerra. Y lo de la guerra, entonces, cada uno que viene y plantea el conflicto, Joaquín, nos lleva a una decadencia mayor. Yo le escuchaba recién a Laura. Desde ahí, desde esa concepción de la justicia, no hay salida. ¿Por qué? Porque los que entendemos política sabemos que la corrupción ampliada abarca a los dos partidos. No es que de allá estaban los corruptos y acá no hay nada. Los que sabemos del poder, sabemos cómo el poder económico es fruto de la corrupción y en el fondo
no es la corrupción lo que destruye a la Argentina, es la impotencia de tener un solo proyecto y un solo destino. Son más brutos que ladrones, de los dos lados. Ahora, ¿crees que Alberto Fernández va a ser un gobierno de Alberto Fernández? ¿Querés? Quiero, pero no sé. Digo, aposté a Alberto, lo voté y voy a seguir apostando a él. Ahora está muy difícil. También está difícil. ¿Pero por qué está difícil? Porque tomamos como decisión las conjeturas. Entonces, damos por nombrados ministros que nadie nombró, los critican. Digo, cuando él asuma, yo creo que él tiene capacidad y autoridad para gobernar. Ahora, tiene que ampliar. Si es el kirchnerismo, no hay salida. Porque el kirchnerismo no es capaz de contener ni siquiera al peronismo, a los gobernadores y a los sindicalistas. Acá necesitamos alguien, yo digo siempre, somos Borges y Discépolo. Ellos no se pudieron saludar. Nosotros tendríamos que hacer una síntesis. Hincho con esto porque es profundamente así. No somos capaces de hacer un solo proyecto de sociedad. Macri es un fracaso, pero a toda orquesta. Cuando te quieren explicar qué, digamos, lo que lograron, lo que planteaba Alonso, estamos en Cristina de nuevo porque Macri no pegó una al arco, no descubrió dónde estaba la cancha. Porque si no, con toda esta historia, los votos ¿por qué vienen? Y vienen porque también somos un país donde la ruta la hizo el Estado y el peaje es una casilla privada. Digo, la corrupción tiene la dimensión de los cuadernos o de los graduados que roban con los bancos y la privatizada. Entonces son distintos modelos. Pero la corrupción es la idea de colonia. España, cuando sale de la dictadura de Franco, tiene un rey y un Felipe que invaden el mundo con sus empresas. ¿Qué van a buscar? Extender. Nosotros tenemos a Cavallo, Dromi y Menem que le venden las... Digamos, que no hay nación, te vuelven colonia. Yo insisto, tengo 77 años, me crié en un país con 4% de pobre. Solo vi caídos en la calle cuando viajé a Nueva York. Y Buenos Aires era una ciudad mucho más rica que Madrid y que Roma. ¿Y eso cuánto hace? 45 años. No 70 como con trampa dice Macri, ¿eh? Digo, porque yo me peleé con él, lo discutí. Dicen cualquier cosa, porque 70 tiene la inflación, no la miseria. La miseria, si quieren, empieza con Celestino Rodrigo. La dictadura la lleva al mango, pone una financiera en cada esquina, si ganan es de ellos y perdemos de todo. Es así. Y después necesitamos grandeza. Yo a Alberto le pido grandeza y a Cristina también. Yo no la hubiera votado. ¿Imaginás que ella tiene la injerencia que se dice que tiene en la conformación del gabinete, en las líneas fundamentales del gobierno? Hoy no imagino nada porque estamos haciendo conjeturas y puedo pasar un papelón. Porque después Alberto agarra el poder y yo quedamos todos como... Yo la vi hoy en la justicia, digo, no me gustó. Tampoco me había gustado lo de la justicia en algún momento. Si uno tiene... Yo escribí sobre esto. Yo los conocía a Néstor y a Cristina y sé cómo era, pero no es para entrar en ese debate. Que Néstor tenía una concepción de que el poder tenía que ver con la riqueza, sí, esto es así, está fuera de discusión. Los cuadernos están fuera de discusión. Preso político no hay. Ahora, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y acá, si entonces no nos hacemos... Yo lo veo a Zaffaroni cuando dice que intervenir la justicia de Jujuy. Digo, este tipo sabe que vamos a la guerra civil. Y del otro lado me mandan a la Lora Sanata que dice la culpa del peronismo y del Papa. Muchachos, ¿saben que nos llevan a la guerra? Ya me llevaron en el 73 a la guerra. Y estamos discutiendo el número de muertos como si fuera un dogma. Ahora, o ganamos los pacificadores, esos que expulsaron Durán Barba y Marquitos Peña y que también expulsan. La Cámpora es un fantasma. Ahora, la Cámpora tendría que ser capaz de cambiar su imagen, ¿o no? Así es. Ellos tendrían que decir, no somos el fantasma, somos la política. Pero lo de Macri ha sido atroz, Joaquín. Yo que lo voté, que lo defendí, ha sido horrible. Cuando Duhovne dijo lo bueno de Cristina es que no endeudó y pidió 40.000... Desde
las PASO a la elección se fueron 22.000 millones de dólares. O sea que Macri viene, abre la puerta para llevarse los dólares y la cierra, porque, y en proceso, ¿cuántos cayeron? ¿Cuántos empleos, cuántos negocios, cuántas industrias? Entonces, que estos tipos me hagan lo que me hace Alonso Díaz. No, mirá, además de eso, tenés 4 años de haber hundido el país. Con lo cual, ese argumento que te servía para ganar, no te sirvió para gobernar. Y por el contrario, devolvió al poder aquel que viniste para derrotar. Yo digo en serio, o los cuerdos nos imponemos, y creo que estamos, o algunos que escriben en el mismo diario que escribimos yo, que plantean si la cosa es que el otro es enemigo, el destino es la decadencia. O alguien hace la síntesis y dice, bueno, muchachos, con la justicia hasta acá sí, hasta acá no. Pero bueno, en eso el Poder Ejecutivo no se puede meter. No se tiene que meter el Ejecutivo, se tiene que meter los jueces, hacernos cada uno de su agujero responsable de sus actos. Más bien que no lo tiene que hacer el Ejecutivo. Pero tenemos que hacer una sociedad entre todos. Joaquín, somos una sociedad enferma de odios. El odio llega a lugares... Es cierto. Digamos, entonces, yo lo escuchaba a Mariano Castello, hay una entrevista de Fontevecchia. Cuando vos ves el pensamiento de los tipos, en serio, de los pensadores, de aquellos que... te das cuenta que hay un ciclo de la historia que se inicia en la caída del muro y se agota ahora. Y que hay un nivel de concentración económica donde la democracia no existe. Y entonces yo ayer leo en Clarín a Borestein, donde me cuenta cómo Larreta y Santilli me venden los espacios verdes. Y lo dice Borestein. Y yo me agarro la cabeza y digo, este es el que ganó la capital, que es lo más culto de la sociedad argentina. Porque después te dicen que el tema es la matanza. Lo dice Borestein, que no tiene nada que ver con el peronismo. Porque te duele que estén gobernando, te venden la pureza, te venden las plazas, te venden el tiro federal, y todo eso en alianza con un peronismo donde vos y yo lo sabemos, hay un acuerdo de unos y otros, y en ese acuerdo todo sigue y pasa. En ese acuerdo están los gobernadores. ¿Vos te imaginás hoy a los gobernadores conformes con lo que está pasando? Yo hablé con más de uno, tan disconformes, pero esperan, porque tampoco tenemos... A mí no me gustó Puebla, y eso lo firmo, punto. Cuando me traen a los... El grupo de Puebla. Eso me pareció un error fundamental. No me gustó, se lo dije a Alberto, que defender a Lula contra Bolsonaro. Los países hermanos tienen el gobierno que tienen. Y que lo elige la sociedad. Exacto. Entonces, yo en eso no me tengo que meter. Entonces, historia, digo esto apoyando a Alberto y aclarando. Yo le pido a Macri que se corra y deje que el no peronismo, radicalismo más todo eso, tenga una dirigencia lúcida, porque se necesita el no peronismo. Y yo le digo a Cristina y a Alberto, si con el caos que fue Macri sacó el 40%, es porque el miedo que pone el cristinismo, que es un poco antiperonismo, pero mucho anti-Cámpora y compañía, si estamos como en una batalla entre dos frentes que si no ganan los, digamos, el ala mansa de los dos lados, los dialoguistas, chocamos. ¿Vos crees que, porque a propósito de eso te quería hacer una pregunta, porque hay un temor en muchos sectores sociales de que vuelva la persecución? La persecución, sea el escrache, sea el insulto, sea causas judiciales inventadas, ya sea a críticos del gobierno, a periodistas, a opositores. ¿Vos crees que ese clima puede volver? No. Digamos, cuando me dicen volveremos, digo, muchachos, paren porque no hay dónde volver. No, el gobierno anterior tampoco nos dio Macri porque... No le creo a Alberto en eso. Yo me senté con Alberto y digamos, si Alberto habló en el Malva con el grupo Clarín, o sea, Alberto no es eso. Entonces creo que ese paso hay que defenderlo. Hay una entrevista de Alberto con Beatriz Arlo que es la amplitud. Yo creo que Alberto es amplio. Creo que tenemos que derrotar a los halcones de los dos lados.
Los halcones de Macri, que son los 4 bobos estos que lo van a acompañar en la casita de Olivo, que no sé para qué, como si tuviera futuro. Y los halcones de Cristina, que son los tipos que te dicen venganza, justicia. O se achican los duros y se agrandan los dialoguistas y hacemos un país y trascendemos. Alberto tiene la posibilidad de trascender convocando a la paz y de desaparecer siguiendo la pelea. Entonces, él tiene que dejar de ser Cristina, tiene que ser capaz, y Cristina tiene que... Yo lo voté a él, no sé si lo hubiera votado a ella, Macri te obligaba a no votarlo, pero digo, le pido a Cristina que sea vice y a Alberto que sea presidente, y a los dos que sean capaces de entender que la crisis es grave y que tenemos que buscar un encuentro. En serio, lo de Uruguay me da una envidia absoluta. Sí, sí. Me da una envidia. Eso no se hace en 10 días. Eso se hace con una dirigencia como Mujica, que siendo guerrillero fue tan democrático que pudo gobernar los años que gobernó ese frente. Esa transformación no la tenemos nosotros, ¿eh? No la tuvimos, no tenemos gente que haya hecho ese proceso. Y un centro derecha con un Sanguinetti, con tipos que son admirables de los dos lados y que conviven y que se respetan, que sueñen con ser estadistas, Joaquín. Estamos invadidos por operadores y digamos, empleados de la pelea. Yo a veces digo, como militante político que soy, ¿no?, que hoy las ideas son un decorado de los negocios. O sea, es tan fuerte la pasión de los negocios, el poder de los negocios, que los que tenemos ya los decoramos. Déjame que te haga una última pregunta porque no quiero dejarte de hacer esta pregunta. En ese cuadro, ¿cómo ves el papel que debe jugar Sergio Massa? Sergio jugó un buen papel, porque además si alguna vez nos sentamos vos y yo a hablar, como Sergio tenía un diálogo con María Eugenia Vidal que podía haber dado otro país, y el espacio del medio también. O sea, Sergio tuvo de bueno que intentó el espacio del medio y si Mauricio, en lugar de tener la estupidez, es capaz de hacer el gesto en serio, darle a María Eugenia la candidatura. Yo lo veo bien a Sergio y creo que lo que tenemos que construir son personas que no sean obedientes. La política está más allá del alcahuete y del enemigo crónico. Está en el apoyo crítico. Yo digo, lo voté a Macri y ahora voté a Alberto. Lo apoyo y lo que no me gusta se lo digo. Ese es el camino. Otro no hay, Joaquín. Gracias, Julio. Gracias. Una pausa. El problema de Trump, que es un problema para el mundo, pero ahora es para la Argentina. Ahora es para nosotros porque fue personalizado, te diría, puntualmente en 2 países, Brasil y la Argentina. Trump lo hizo de nuevo, Trump tuiteó, y bien sabemos que cuando Trump tuitea, el mundo tiembla, o varios países tiemblan. En este caso, en relación con la aplicación de aranceles para las importaciones a Estados Unidos de acero y aluminio proveniente de la Argentina y de Brasil. Que aclaremos que se lo había puesto y después se lo había levantado y ahora le vuelve a poner. Exactamente. Bueno, por supuesto que esto regía desde 2018 para las importaciones de acero y de aluminio, pero exceptuaba a algunos países, ¿no? Australia, Corea del Sur, Argentina, Brasil, la Unión Europea. Claramente esto formaba parte de la agenda de la llamada guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Bueno, ¿qué pasó? Ya no estamos tan exceptuados. Este era el tuit. Brasil y Argentina han estado presidiendo una devaluación masiva de sus monedas, lo cual no es bueno para nuestros agricultores
Por lo tanto, con vigencia inmediata, restableceré las tarifas de todo el acero y aluminio que se envíen a los Estados Unidos desde esos países, ¿no? Bueno, fíjate vos, cuántas cosas entran en simultáneo. Primero, esta idea que tiene Trump, que porque nosotros los argentinos decimos, no, que estuvimos devaluando a propósito, es como casi nos suena a imposible de pensar. Él lo toma como una devaluación en contra de Estados Unidos. Exactamente. ¿Por qué? Porque uno de los argumentos que esgrimía y que esgrimió Donald Trump desde el puntapié inicial, casi diría, de su administración en la guerra comercial con China, es que China utilizaba justamente la herramienta de la devaluación para incurrir en una suerte de competencia desleal con los Estados Unidos. Con respecto al antecedente, lo repetimos, a comienzos de 2018 ya había implementado aranceles del 25 y 10% sobre acero y aluminio como parte de esta disputa comercial, con lo cual ya había un antecedente sobre este tema que sí es sensible para la Argentina, para Brasil lo es mucho más. Claro. Mucho más. Sí, no. Bien, a ver, ¿cuál es el trasfondo? Me parece interesante, se ha hablado mucho en el día de hoy sobre este tema, pero quizás el análisis para sumar ya a esta hora del día tiene que ver con el telón de fondo de esta medida. Primero, una posición sobre las devaluaciones, ¿no? Esta idea que tiene Trump de no van a venir con esa triquiñuela de competencia desleal frente a los Estados devaluar Unidos. para afectarlos a los norteamericanos. Exactamente. Recordemos que Trump está en medio de un escenario electoral. Acá te lo linkeo con el cuarto punto que puse. Y que Trump llega a la administración y llega a la presidencia con un lema muy claro, con varios lemas. Pero America First. América primero. América primero. América en el Estados sentido Unidos. de ellos, Estados Unidos. Exactamente, en su acepción. Además, es un mensaje para sus rivales, en especial China. Muchas veces estos golpes a algunos aliados estratégicos en realidad son golpes al principal rival, ¿no? Al respecto, te cuento, algunos días atrás hubo un anuncio muy sorpresivo de Paulo Guedes, ministro de Economía de Bolsonaro. Poderoso ministro. Poderosísimo ministro de Economía de Bolsonaro. Encuentro de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, donde Paulo Guedes, muy amablemente, dice: estamos negociando un acuerdo de libre comercio con China. Esto debe haber sido parte de lo que Trump agendó para tuitear, ¿no? Claro. Y esto forma parte, sin dudas, de un mensaje que le quiere mandar. Él se lleva bien con Bolsonaro, ¿eh? Exactamente, porque uno se preguntaba, bueno, ok, quizás está marcándole la cancha al gobierno entrante, al gobierno de Alberto Fernández, del que también está esperando definiciones en otras materias, ¿no? Estoy hablando en el campo de las lecturas que se hicieron en torno a esto. Pero ¿por qué con Bolsonaro? Bueno, esa puede ser una explicación. Ese anuncio y también la posibilidad del desembarco más fuerte de Huawei, la empresa china tan emblemática en medio de la disputa comercial en Brasil, es otro de los puntos sensibles. Otro de los temas tiene que ver con esta región convulsionada en la que, por supuesto, a río revuelto, Trump quiere marcarle la cancha a sus grandes adversarios en el tablero geopolítico mundial, y aquí ya no solamente entra China, sino también Rusia, ¿no? Bien, bueno, ¿qué se dijo al respecto? Javier Madanes Quintanilla es el presidente de Aluar, una de las personas que se ha expresado en el día de hoy. Y más, exactamente, por supuesto, una de las empresas más afectadas. Dijo el 55% de las exportaciones son vulnerables. Bueno, y habló de aranceles del 10 y del 20, del 10 para el aluminio, del 20% para el acero. Realmente muy, muy significativo el impacto según las declaraciones de Quintanilla. Bien, Bolsonaro se mostró dispuesto, bueno, lo entrevistaron algunos medios locales, porque por supuesto esto tuvo mucho impacto en Brasil, se mostró dispuesto a encontrar una solución frente a la amenaza de la reanudación de los aranceles, que más que amenaza parecería ya ser una realidad absoluta. Y por lo pronto sabemos que Dante Sica y Foría estuvieron en diálogo para entender el alcance, y bueno, en estos pocos días es difícil creer que haya ¿Estuvieron en diálogos entre ellos o con no, con la administración norteamericana también? De hecho, Dante Sica estuvo en diálogo con nosotros también en TN Central, manifestando su preocupación y su sorpresa frente a esta medida y a este anuncio de Donald Trump, pero por supuesto esto entra en carpeta de los temas urgentes para la administración entrante, ¿no? Gracias, Caro. Nos vemos el lunes. A vos, Joaquín. Una pausa.
Bien, algunas conclusiones sobre el tema de Cristina Kirchner de hoy. Estuvo más de 3 horas hablando ante un tribunal. Por primera vez hablaba como acusada en un juicio oral y público por una causa de corrupción que es realmente importante. Realmente importante porque se refiere sobre todo a la arbitrariedad con que se manejaron los recursos del Estado para hacer obras públicas. Muchas de ellas, según dicen los fiscales, no se llegaron a terminar y sin embargo se pagaron como si se hubieran terminado. Todo esto sucedió desde el gobierno nacional a la provincia de Santa Cruz, donde estaba el señor Lázaro Báez, que se llevó casi el 90% de las obras públicas. Hubo, sí, como dijo Laura Alonso, cierta violencia en las palabras, ¿no? Uno la veía a Cristina Kirchner y veía, para mí, la peor versión de Cristina Kirchner, ¿no? Porque hay una Cristina Kirchner en las campañas electorales que es más serena, más amable, más cordial. Y está la otra Cristina Kirchner que está ya lejos de las elecciones y que es violenta, verbalmente violenta, gestualmente violenta. Por algo ella apareció poco en esta campaña electoral, el que aparecía era Alberto Fernández, pero ahora apareció como la veíamos nosotros cuando era presidenta, en las cadenas nacionales, ¿no? Enojada con alguien, en esta vez se tomó contra los jueces, los fiscales y los periodistas y los medios periodísticos, ¿no? Estos fueron sus objetivos claros. Se olvidó, a mí me parece que se olvidó de algo que era fundamental para ella hoy. Ella estaba ahí para ejercer su defensa, pero defensa sobre los hechos, sobre las pruebas, no sobre las deducciones y las inferencias que ella saca, porque ella tiene una manera de pensar, una lógica en el que está mucho la inferencia, la deducción, que lo convierte en el acto en un hecho consumado, ¿no? Y me parece que perdió una oportunidad importante. Por ejemplo, cuando dice que un presidente no tiene por qué estar al tanto, no puede estar al tanto de todo lo que pasa en los organismos del Estado, sobre todo si estamos hablando de Vialidad, que concede un montón de obras públicas por año. En eso tiene teóricamente razón. ¿Y por qué digo teóricamente? Porque hubo decretos que se firmaron precisamente para que Vialidad pudiera tener el dinero suficiente para que Lázaro Báez se llevara las obras que se llevó. Otra teoría es el lawfare, que de la que todo el mundo habla del lawfare, que para ellos significa que hay una colusión entre la justicia, los jueces y los fiscales, los medios periodísticos que acusan. Ella dice, los medios periodísticos acusan y prácticamente escriben la sentencia y los jueces firman. Eso le llaman lawfare. Lawfare existe, es una palabra, un neologismo inglés que se creó en Estados Unidos y que lo crean las Fuerzas Armadas norteamericanas para decir que los que acusaban al ejército norteamericano en los países fuera de Estados Unidos eran los ejércitos vencidos. Y con esa teoría del lawfare, Estados Unidos no firmó hasta ahora el tratado para respetar la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional de La Haya, que juzga violaciones a los derechos humanos. Porque Estados Unidos dice que con el lawfare los van a perseguir permanentemente en el mundo por el tema de los derechos humanos. Y una última cosa que dijo ella es: la historia ya me absolvió. O la historia me absolvió. Fidel Castro dijo algo parecido, yo creo que de manera un poquito más humilde que ella, porque Fidel Castro lo que dijo es: la historia me absolverá. Es decir, algún día me absolverá. No lo absolvió, pero de todos modos él lo puso en el futuro. Cristina Kirchner lo pone en el pasado, ya me absolvió. ¿Y cuál es el dato que ella tiene para sacar la conclusión de que la historia ya la absolvió? Las elecciones. Las elecciones que la fórmula Alberto Fernández y Cristina Kirchner ganaron el 27 de octubre.
Yo creo que ahí se equivoca tremendamente, porque si fuera por los dirigentes que ganaron elecciones y cometieron después muchos delitos, entonces Hitler sería inocente. Ganó elecciones Hitler antes de ser, digo, para ser jefe del Estado alemán. Una elección no absuelve a nadie de los delitos que cometió antes inclusive de ser elegido. Chao, hasta lunes.